A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Dice así, en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, que es la que le estoy leyendo hoy, y comenzando del versículo 1, dice así: el Señor le había dicho a Abraham: a mí el Señor me llamó a principios del año 1977. Y la forma como Dios llegó a mi casa es bien curiosa. Es a veces como para dar risa. Es que la hermana que era mi esposa en ese tiempo y yo teníamos unas gallinas en casa en una ciudad de Estados Unidos. Teníamos el gallo que cantaba ya a las 5 de la mañana y gallinas en medio de pura gente de raza negra que no saben nada de gallos ni de gallinas. Y yo, como todo buen mexicano, tenía mis gallinas y mi gallo. Imagínense cómo vivía yo, que nunca nadie me dijo nada de las gallinas y del gallo que cantaba a todas horas. Y resulta que teniendo yo árboles frutales, porque me gustan mucho los árboles frutales, las gallinas comenzaron a rascar en la tierra y a descubrir las raíces. Y de pronto empecé a ver que mis arbolitos se iban a secar porque no es saludable que las raíces estén al descubierto. Y llegué a la conclusión y hablé con mi esposa y le dije: ¿sabes qué? Estos animalitos me van a matar mis árboles frutales. Y por lo tanto tenemos que hacer una decisión. O nos vamos a quedar sin árboles frutales o vendemos ahora las gallinas. En esos días había un programa de radio a las 9 de la mañana que la radio local de esa ciudad lo ofrecía para que toda la gente que quisiera vender algo o buscar algo que necesitaba, ahí llamaba y ahí pues conseguía lo que necesitaba o vendía lo que quería vender. Me fui al trabajo y le dije a la hermana que era mi esposa: por favor, llama a las 9 de la mañana y ve que alguien venga a comprarte las gallinas. Miren, hermanos, cómo son las cosas. Le llamó una mujer y le dijo: yo le compro las gallinas con una condición. Y le dice la hermana que era mi esposa: ¿y cuál es la condición? Que quisiera platicar con usted unos 5 o 10 minutos. ¿Me los permite? Y como le dijeron que le compraban las gallinas, ella dijo: claro que sí, no hay ningún problema. Vino la mujer y le dijo: ¿cuánto es de las gallinas? Ni siquiera pidió rebaja. ¿Cuánto es de las gallinas? Es tanto, le dio el dinero y le dijo: ahora sí, siéntese, señora, para que me dé los 5 o 10 minutos que le pedí. En 5 o 10 minutos le habló de Cristo y aceptó entregarle la vida a Cristo en ese tiempo. Y cosa curiosa, la hermana que era mi mujer sintió algo especial en aquella oración. Por la tarde que yo llegué del trabajo, yo la noté rara, la noté diferente y le pregunté qué le había pasado. Y ella me dijo: nada, es lo normal. Y le dije: no es normal, algo tienes tú. Y ya me platicó, a menos que haya sido esto, y me platicó todo el asunto. El caso es que para comprarnos unas gallinas llegaron a nuestra casa
Y ahí el Señor tocó nuestro corazón, porque a los 8 días ya vino aquella mujer con el pastor, que fue el que me habló a mí, y aquí estoy casi 46 años después. ¿Por qué le digo todo esto? Porque yo recibí al Señor, sentí el cambio en mi vida y comencé a hablarles a mis vecinos, a mis amigos, a mis familiares, a todo el mundo, hasta el día de hoy. Hoy ya no lo hago casa por casa, hoy lo hago a través de la radio, a través de la televisión, pero sigo haciendo el trabajo de mi Señor. ¿Por qué le conté todo esto? Porque así como para Abraham hubo un llamamiento, para mí también hubo un llamamiento. Y hace aproximadamente unos 4 o 5 meses atrás, yo quise darle gracias a Dios, porque me encontré una foto cuando estaba yo más joven y me acordé de que el Señor me había llamado a mí a sus caminos cuando todavía estaba muy joven. Y sentí darle gracias a Dios y puse en mi página de Facebook la foto aquella que yo tenía cuando estaba joven y le di gracias a Dios por los 45 años que había cumplido ya sirviéndole al Señor. El asunto es que pasaron los días y un día orando al Señor, hablando con el Señor me dijo: hace unos días pusiste una foto y pusiste unas palabras ahí donde dijiste que me dabas gracias porque habías cumplido 45 años de servirme. Y me dice el Señor: ¿tú crees que fueron 45 años de cuando empezaste a tratar conmigo? Pero no sabes tú que desde que saliste de tu casa ibas saliendo ya, porque yo había puesto mi mirada en ti y te iba sacando de tu familia para que me conocieras y para que me sirvieras. Y me dijo el Señor: no son 45 años que estoy tratando contigo, son 50 años. Porque el día que tú saliste de tu casa con ira, con rencor, buscando a 3 hombres para matarlos, yo fui el que usé ese sentimiento para sacarte de tu familia y para empezar a tratar contigo. Y me dijo el Señor: no son 45 años que tengo tratando contigo, son 50. ¿Por qué? Porque ahí fue el llamamiento que Dios me hizo para salir de acá, de mi tierra. Y en este momento, la verdad, yo no me había puesto a pensar en lo que le estoy leyendo, que de cierta manera yo veo que también el Señor me llamó, me sacó sin decirme una palabra, pero Él ya me llevaba para Estados Unidos. Lo que yo quiero hacerle entender a usted, hermano, hermana que me está escuchando, que usted no es una casualidad caminando. Usted está en el plan de Dios. Desde el momento que Dios le envió a alguien de sus siervos, de sus siervas, a hablarle la palabra de Dios, ya Dios estaba tratando con usted. Posiblemente usted me diga: hermano Rodríguez, a mí nadie me paró en la calle para hablarme de Cristo. Le entiendo y le creo. Posiblemente usted me diga: hermano Rodríguez, a mí nadie me visitó a mi casa para hablarme de Cristo. Yo le entiendo y yo le creo. El asunto es que usted escuchó la palabra de Dios de alguna manera, hasta mirando la televisión, y ahí recibió la bendición, o escuchando un programa de radio. En fin,
puede haber levantado usted un folletito y ahí leerlo y ahí hablarle al Señor. El asunto es que hubo un llamado, que hubo un momento en que sentimos ese llamado. Si no oímos algo, pero sentimos la necesidad de buscar a Dios. Me llama la atención lo que dice aquí, antes de empezar a leer Génesis capítulo 12, versículo 1. Llamado de Abraham. Piensa, hermano, piensa, hermana, que tú no estás en el camino de Dios por casualidad. Piensa que has sido llamado por Dios. Y si has sido llamado por Dios, si has sido llamada por Dios, es porque Dios tenía un propósito para ti. Piensa por un momento, ¿cuántos miembros tenemos en el cuerpo? ¿Cuántas partes de nuestro cuerpo Dios creó para el servicio de nuestro cuerpo? Y ninguna de esas partes son repetidas para hacer lo mismo. Aún teniendo 2 manos y en cada mano teniendo los mismos 5 dedos, no pueden hacer el mismo trabajo cada uno de ellos. ¿Por qué razón? Porque son diferentes y están para diferente dirección. Entonces, este dedo pequeñito no puede hacer lo que hace este dedo pequeñito, que son similares, son parecidos, ni ninguno de los demás. Ojalá que me entiendas, hermano, hermana. Lo que quiero decirte, que Dios tenía un propósito para ti al llamarte. Así como estamos mirando que Dios llama a Abraham, así también nos llamó a cada uno de nosotros con un propósito. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí como si fuéramos cristianos de tercera clase, porque hay hermanos y hermanas que en estos momentos se sienten como cristianos de segunda o tercera clase o categoría. No, hermano, perdóneme. Ciertamente unos hemos sido escogidos para predicar la palabra. Ciertamente algunos nos presentamos en ciertos lugares y a veces parece que fuéramos importantes. No somos más importantes que el que no aparece públicamente. Simplemente somos instrumentos que Dios nos formó y nos tomó para hacer un trabajo determinado. Así es que pensemos en el llamamiento divino. Hay quienes no habían pensado en eso. Pasado o pasados 44 años, Dios me habló hace aproximadamente un año y me dijo: yo te escogí a ti con un propósito especial y tú mismo testificas frecuentemente en tus predicaciones que no hay un pastor que te haya tomado desde que te convertiste y que hayas andado cerca de ese pastor para aprender de él. Y en verdad, hermanos, lo digo con toda libertad. En estos momentos me están mirando y escuchando en varios estados de Estados Unidos. Yo conocí la palabra de Dios en Estados Unidos. La conocí en Pomona, California. Me congregué
con aquel primer pastor que le digo que llegó con la mujer que nos compró las gallinas. Pero cuando yo empezaba a congregarme con él, le hice una pregunta acerca de lo que decía la Biblia. Y me dijo él, esto es de una manera así y de esta otra manera. Es decir, los cristianos o creen de esta manera o creen de esta otra. Y yo le dije, era referente al bautismo. Y yo le dije, ¿y cuál de las dos maneras es la correcta? Y él me dijo, esta de esta escritura es la correcta. Y le dije, ¿y cómo lo hace usted? ¿De qué manera? Y me dijo, como la otra. Y yo le dije, ¿y por qué hace usted las cosas de la otra manera, sabiendo que deben de ser de esta manera? Y me dijo, porque si yo hago las cosas de esta manera, que es diferente a lo que enseñan donde yo pertenezco, entonces me van a quitar la iglesia que tengo, porque la iglesia es de la organización. Me van a quitar la casa donde vivo porque la casa es de la organización. Y no voy a poder recibir ya los diezmos que se levantan de la iglesia, porque todo lo que se levanta de la iglesia es para mí, yo solo doy el 10%. En esa semana, en ese fin de semana, él levantaba la lista de los nuevos convertidos en la iglesia. Comenzó por alguien más y siguió hasta el último. Y a mí me dejó al final y me dijo, te dejé al final porque eres el que más me ayudas, eres el que está más firme aquí en la iglesia. Y me dijo, pero te quiero preguntar, debo preguntarte, ¿quieres ser miembro de esta iglesia? Habían pasado unos 2 meses que yo había llegado al Señor. Y le dije, no quiero ser miembro de esta iglesia. Y él me dijo, no estés jugando, no estés bromeando. Y yo le dije, no estoy jugando, no estoy bromeando, no quiero ser miembro de su iglesia. Y me dijo, ¿por qué? Le digo, porque usted me dijo que había otro grupo que estaba haciendo las cosas mejor que usted. Y yo le dije, pues hagámoslas como la hacen ellos. Y yo le ayudo en lo que yo pueda. Y usted dijo que no podía porque dejaba de recibir lo que le daba la organización. Hermanos, a los 2 meses de escuchar la palabra de Dios, salí de esa iglesia. Y si el hombre me está escuchando, le puedo decir cara a cara que un día me salí de ahí por esa razón y él no podrá decir que no. Y ya de ahí, al rato conocí a alguien que bautizaba como me dijo el primer pastor que era como se debía de hacer. Me bautizó y empezamos a trabajar. Pero él peleaba mucho con todo el mundo. Era muy nervioso, por cualquier cosa se irritaba. Y llegó el momento que no me soportó. Y se sintió celoso de cómo Dios me usaba con las almas y cantándoles a los hermanos. Y le entraron unos celos que al final él mismo me corrió de la iglesia. Y yo terminé sin tener un pastor que me guiara, que me corrigiera, que me enseñara. Y por eso hace 1 año aproximadamente me dijo el Señor, yo tenía un propósito especial contigo, porque te criaste sin un pastor y me has servido en muchos lugares y a través de ti he llegado a miles de corazones. Y le doy gracias a Dios que
no conocí eso al principio de mi conversión, porque a poco me hubiera hecho necio, engreído, vanidoso. Ya a estas alturas, hermanos, ya no me afecta nada de eso, pero sí le agradezco a Dios el que me haya revelado que fue un llamado especial lo que hizo conmigo. Ahora posiblemente no te hable Dios directamente como me lo hizo a mí, pero te lo manda decir a través de mí, que así como Dios llamó a Abraham, así te llamó también a ti, y que tiene un propósito especial para ti, que quien se pueda limitar eres tú, pero que Él no te limita. Él quiere usarte de la misma manera que usa a aquel que hace más cosas en la obra de Dios. Así es que no nos olvidemos de que hay un llamamiento. Date cuenta, Abraham estaba muy tranquilo con su familia, estaba con sus negocios, con sus ganados, no era una persona pobre, y de pronto le habla el Dios que él no conocía, porque Abraham no servía al Dios que le llamó. Abraham servía a otros dioses, y Dios le habló. Mira cómo Dios nos habla. En estos momentos te estoy diciendo estas palabras. Dios habló a Abraham. Ahí tenemos nosotros algo más por qué darle gloria a Dios, por qué agradecerle. ¿Por qué dice eso, hermano Rodríguez? Porque Dios no te debería hablar a ti, hermano. Dios no te debería hablar a ti, hermana. Dios no me debería hablar a mí. Sin embargo, nos habla. Volvemos al punto. Posiblemente tú digas, yo no he escuchado la voz de Dios. Sin embargo, estás en el camino de Dios. Y si estás en el camino de Dios es porque Dios te llamó de la misma manera que lo hizo con Abraham. Si Dios te llamó a través de una persona, eso no tiene importancia. Que te hable Él directamente o que te hable a través de alguien, es lo mismo. Aquí el punto importante, y si tú te das cuenta, estamos estudiando la palabra de Dios y ya nos dimos cuenta de algo muy importante, porque lo leímos en el encabezado en letra negra que está antes de empezar a leer el versículo 1. Ahí es donde comenzamos, donde dice, Dios llama a Abraham. Ahora, después que ya meditamos en el llamamiento de Abraham, descubrimos otra cosa. Precisamente meditando en el llamamiento de Abraham, descubrimos que Dios le dijo a Abraham, y ahí nos detenemos. Esta Biblia, la Biblia Nueva Traducción Viviente, comienza diciendo, el Señor le dijo a Abraham, y ahí me detengo. ¿Por qué se detiene ahí, hermano Rodríguez? Porque ahí me encuentro algo maravilloso, algo glorioso, que Dios habló con Abraham. Hermano Rodríguez, pues eso es normal. No, señor, no, señora, eso no es normal. Quiero que ponga mucha atención. Abraham
no le servía a Dios. Abraham, al no servirle a Dios, era como que ignoraba a Dios. ¿Qué méritos tenía Abraham para que Dios le hablara? Este es un punto muy importante. Sin embargo, Dios habla a Abraham. Y hermano, hermana, una vez más, y le repito esto, porque hay hermanos y hermanas que se pasan la vida deseando una experiencia con el Dios de los cielos. Y hay quienes en estos momentos están pensando que a poco no son tan importantes, que a poco no le importan a Dios, que a poco están en el cristianismo por metidos, como dicen por ahí, porque simplemente se acomodaron, pero a poco Dios no los ama tanto, porque no les da experiencias como otros hermanos, como otras hermanas. No le estoy mintiendo, Dios me está diciendo que hay muchas personas así, que están desanimadas, que están hasta medios resentidas con el Señor, porque no les da una experiencia como a los demás. Déjame decirte, no todos vamos a tener exactamente las mismas experiencias, pero si tú estás consciente que estás en el camino de Dios y te gozas por estar en el camino de Dios, entonces regocíjate, porque ya sea directamente o por medio de alguien, Dios te habló y te trajo a sus caminos. Hay algo que a mí me llena de regocijo, hay algo que a mí me hace gozar grandemente, y es de que somos millones y millones de cristianos los que hemos sido llamados y los que le estamos sirviendo a Dios. Lamentablemente tenemos un gran problema todos los cristianos, que tomamos las cosas muy personales y de pronto nosotros opinamos, nosotros criticamos, nosotros juzgamos, y hay veces que hasta condenamos. En otras palabras, muchas veces nosotros estamos estorbando la obra de Dios en lugar de ser bendición para la obra de Dios. Pero, ¿qué está diciendo hermano Rodríguez? La verdad. El que ha creído en el bautismo del Espíritu Santo se denomina Pentecostés. Algunos dicen pentecostal, pero no es correcto. Lo correcto es Pentecostés. El que ha creído en el bautismo del Espíritu Santo se denomina Pentecostés. Y si hay alguien que no ha creído en el bautismo del Espíritu Santo, yo le podría mencionar algunas organizaciones, algunas iglesias, pero no lo hago porque parecería que estoy haciendo diferencia y como que algo tengo contra los hermanos. No, mejor no lo hago. Sin embargo, el que cree en el bautismo del Espíritu Santo no quiere ninguna comunicación con aquel que no cree y que no ha tenido la experiencia. En lugar de buscar la comunicación con ese hermano, con esa hermana, y en la primera oportunidad, teniendo ya una buena confianza, esperar y aún pedir a Dios que ponga la oportunidad para compartirles aquello, mejor nos dejamos llevar por los sentimientos, por nuestras emociones, y nosotros mismos hacemos diferencia. El que no ha creído en el bautismo del Espíritu Santo no quiere saber nada del que habla en lenguas, porque dice que aquello es diabólico. Y ahí hacemos una diferencia. Y aparece otro que cree que hay que guardar el sábado, y luego aparece otro que cree que no se debe de guardar. Y ahí hay otra diferencia.
Y hay un montón de diferencias que nosotros hacemos, barreras que nosotros ponemos, cuando deberíamos simplemente adorar a Dios en espíritu y dejar que Dios sea el que se glorifique en medio nuestro. Entonces, hermanos, hermanas, necesitamos tener revelación de parte de Dios. Hemos sido llamados como Abraham y debemos darle gracias a Dios porque Dios nos habló, porque tenemos el privilegio de estar entre el pueblo que ha sido santificado. Esa es la palabra correcta. Usted va a encontrar en las cartas de los apóstoles mucho esas palabras. A los santificados, a los santos en Cristo Jesús. La palabra santo aparece muchas veces en las epístolas de los apóstoles. Mi hermano, mi hermana, necesitamos abrir el entendimiento. Necesitamos tener esta revelación de la palabra de Dios, que como dice aquí la palabra del Señor, el Señor le habló a Abraham. Piensa en esto. Ya con eso tenemos nosotros mucho en qué meditar y mucho por qué darle gracias a Dios. ¿Por qué tenía que hablarle Dios a Abraham? Si Abraham no le servía a Dios. Al no servirle a Dios era como ignorar a Dios. ¿Qué privilegios tenía Abraham para que Dios le llamara? Ninguno. De manera que si Dios le llamó a Abraham, yo creo que también le hizo sentir lo que era su grandeza, lo que era su bondad, lo que era su gloria. En otras palabras, yo creo que cuando Dios se manifestó a Abraham, Abraham se quedó sorprendido, Abraham se quedó asombrado, pero ya dentro de él había algo que lo estaba moviendo a ir sirviendo a Dios. Dice la palabra de Dios, el Señor le dijo a Abraham, es decir, Dios le dirigió la palabra a Abraham. Hermano, hermana, piensa en esto, que Dios se ocupó de ti, Dios se ocupó de mí. Dios trató contigo, Dios trató conmigo. Esto quiere decir que Dios tiene un propósito para ti y tiene un propósito para mí. No debería de habernos hablado. No teníamos ningún mérito para poder escuchar la voz de Dios, para poder llegar a ser parte de la familia divina. Si nosotros tuviéramos la revelación de que no debería habernos hablado Dios porque no teníamos ningún mérito, caeríamos tú y yo de rodillas en estos momentos, adorando a Dios en espíritu y verdad, dándole gracias por ese maravilloso privilegio. Hermano, hermana, grábate esto. Dice la Biblia, el Señor le habló a Abraham. Ya con eso nosotros tenemos mucho por qué derramar nuestra alma delante del Señor, porque no éramos dignos y ahora sí somos dignos. Dice el apóstol Pablo a los gentiles en sus cartas, ustedes que no eran pueblo y ahora son pueblo. ¡Qué tremendo! Hermano, hermana, piensa una vez más en esto. La gran mayoría de cristianos solamente están viviendo como en otra religión. Hermano Rodríguez, yo veo que la gran mayoría se goza. Una cosa es vivir con las emociones humanas
y otra cosa es realmente estar conscientes y tener esa seguridad de que hemos recibido un llamado de Dios y que Dios nos ha hablado. Si tú te das cuenta, todos los hombres y aún mujeres que Dios escogió y que entendieron su escogimiento y su llamamiento, fueron usados de una manera gloriosa. Y simplemente lo que vamos a ver a continuación, que se tiene que cumplir en cada uno de nosotros. Pongamos atención porque ahora le voy a leer los 2 versículos completos. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. El Señor le dijo a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Verso 2. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Date cuenta, hermano, todas las bendiciones que están esperando para tu vida, lo mismo que se tendría que cumplir en Abraham, están para cumplirse en ti y aún en tu descendencia. Pero muchas veces, por no tener la revelación de la palabra de Dios, nosotros perdemos muchas bendiciones. Mira una vez más lo que dice. El Señor le dijo a Abraham, Dios habló con Abraham directamente, le habló por su nombre y le dijo: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Hermano, hermana, la gran mayoría de cristianos saben que se han apartado de su familia porque muchas veces la familia les dice que tienen que dejar el camino de Dios. Y cuando nosotros ya hemos conocido al Señor y sentimos que el Señor vive y que el Señor está en nosotros, nosotros mismos hacemos una decisión. Y cuando nuestra madre, nuestro padre nos quieren exigir que no sigamos en este camino, nosotros no hacemos caso. Nosotros ya, pase lo que pase, seguimos sirviendo a Dios. Mira lo que le dice Dios a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Aunque no tuvimos el ministerio de Abraham, aunque no tuvimos la forma de ser usados como Abraham, pero también recibimos el llamado a ser siervos de Dios y siervas de Dios. Y aunque podamos estar cerca de nuestros padres, de nuestros hermanos, sin embargo nosotros sabemos que ya no somos iguales. Nosotros sabemos que ahora le pertenecemos a Dios. Aunque estamos cerca de nuestros familiares, aunque convivimos con nuestros familiares, sin embargo ya no participamos de lo mismo. No sé si te das cuenta, hermano, hermana. Date cuenta de esto, de que estando entre ellos nos sacó de ellos. Ya no pertenecemos a ellos. Yo tenía apenas como unos 6 meses
o posible un año de haber empezado a servir a Dios, cuando tuve que venir a México a arreglar mis documentos legales. Y cuando yo llegué a mi familia, un año después de haber creído en Cristo, empecé a hablarles a mis familiares de Cristo. Y mis familiares me dijeron, primeramente mis padres, dejas a esos aleluyas, te apartas de ellos, y sería mejor que te vinieras acá con nosotros a México, pero te apartas de esos aleluyas. Y yo fui muy directo a mi padre y a mi madre y les dije, ya no puedo yo regresarme a la vida que vivía antiguamente. ¿Qué les estaba diciendo yo con eso? Ya no puedo convivir con ustedes y estar a la forma como ustedes viven, porque ya Dios me llamó y yo acepté, y aunque tenemos comunicación ustedes y yo, ya no soy de ustedes. Llegó el momento que mi madre me dijo, si no te apartas de esos aleluyas, ya no tienes madre, ya no tienes padre. Y mi padre estaba asintiendo con su cabeza. Y mis hermanos que estaban cerca ahí también estaban sintiendo lo mismo. Todos estaban sintiendo que o me regresaba a vivir como estaba antes o los iba a perder. Yo ya sabía que los había perdido. Yo sabía que tenía familiares, pero ya Dios me había arrancado de ellos. Aunque estaba entre ellos, ya no pertenecía a ellos. Esa tarde, a unos metros de aquí de donde te estoy hablando, aún recuerdo, había un árbol de mango enorme y un árbol de aguacate enorme también, y bajo esos árboles estaba mi familia y mi madre hablando y diciendo, si no te apartas de los aleluyas, ya no tienes madre, ya no tienes padre, ya no tienes hermanos. Yo me sentí tan triste, no porque ellos me desconocieran, me dio tristeza que ellos estuvieran cegados a la realidad de Dios. Me dio mucha tristeza sentir que estaban tan ciegos espiritualmente, y así dice la palabra de Dios, que Satanás los tiene cegados. Me dio tanta tristeza que cerré los ojos y comencé a hablar con Dios, a pedirles por ellos. Cuando yo abrí los ojos después de aquella oración, ya no había nadie cerca de mí. Se habían ido y me quedé yo solo. Comencé a llorar amargamente, no porque perdí a mis hermanos, no porque perdí a mis padres, porque ellos no podían darse cuenta que Dios estaba queriendo formar parte de nuestra familia y ellos estaban oponiendo. A esa hora saqué a mi esposa que estaba conmigo en ese tiempo y salimos de la casa y nos fuimos. Y allá en el camino rumbo a Guadalajara, nosotros vivimos en las orillas, rumbo al centro de Guadalajara, en el autobús que íbamos, vimos que por ahí en un campo donde no había casas, había una carpa y decía gran campaña esta noche. Ya era tarde, ya como las 5 o 6 de la tarde. Rápido me levanté, le pedimos al chofer que se parara, al conductor. Bajamos de aquel autobús y nos fuimos a refugiar
aquella carpa donde iba a haber una campaña. Ya había bastante gente en aquel lugar y yo me sentí amparado, yo me sentí protegido, me sentí entre mi familia, pero no dejaba de llorar por la experiencia que había tenido. Cuando ya aquel lugar estaba lleno, ahí me dijo Dios: mira a ese hombre de tu edad más o menos. Y me dice: perdiste allá 4 hermanos. Y mira mira aquel otro, y aquel otro, y aquel otro. Y había tantos hombres más o menos de la edad de mis hermanos. Y me dijo el Señor: perdiste allá 4 hermanos y mira todos los que tienes aquí. Y comenzó a mostrarme a muchos hombres y mujeres de la edad de mis padres que estaban ahí adorando a Dios. Y me dijo el Señor: perdiste a tu padre y a tu madre, pero mira cuántos hombres de la edad de tu padre hay aquí adorándome, cuántas mujeres de la edad de tu madre hay aquí adorándome. Y me dijo: ahí está, ese es tu padre, aquella es tu madre, y aquella otra es tu madre, y aquel otro es tu padre, como diciendo: tú ya perteneces a este rebaño. Hermanos, hermanas, ahí me consoló el Señor y ahí aprendí que para siempre sería la familia cristiana mi familia. Qué maravilloso es cuando nosotros entendemos la palabra de Dios. Ahora, yo quisiera que pusieras atención, hermano. Yo quisiera que pusieras atención, hermana, porque hay muchas cosas que Dios quiere revelarnos. En el versículo 2 dice: después de haber hablado Dios con Abraham, que no debería de hablar porque Abraham no tenía méritos para que Dios lo hiciera, después de invitarlo a que se fuera con él y le sirviera, después de esas 2 cosas, en el versículo 2 dice: haré de ti una gran nación. ¿Qué quiere decir? Contigo y con tu esposa comenzaré un nuevo grupo de gente. Eso quiere decir que desde el momento que Dios te habla, que desde el momento que Dios te llama, ahora te independiza de lo que era tu familia. Te voy a dar otro ejemplo, cómo me encanta a mí dar ejemplos. Ahorita que he llegado acá, a donde estoy viviendo en estos momentos, me encontré una planta que da unas flores muy bonitas. Y estaba grande, es decir, esa planta había crecido más de lo normal. Se había salido de forma. Ya no estaba del tamaño que yo quería mantenerla. Se creció mucho. Y me acerqué y ya llevaba en la mente el tamaño que yo la quería. Y empecé a cortarle ramas. Y pensé, estas ramas que yo le estoy cortando, cada una de ellas que formaban parte de ella, las puedo poner en un plantero y ya tengo otra planta, y al rato puedo tener 10 o 20 plantas del mismo tamaño que la que tengo ahí. Ojalá que me entiendas. Dios habló con Abraham que no debería
porque Abraham no servía a Dios. Dios habló con Abraham que Dios no debería haber hablado con Abraham, porque porque Abraham ni en cuenta tomaba a Dios. Aquí es donde yo quiero que veas la bendición de Dios. Todo es bendición de Dios. Dios llama a Abraham para que camine con él, para que sea ya de él con todo y su familia. Le estaba llamando para que él, su esposa y toda su descendencia fueran de Dios. Cuando yo conocí la realidad de la vida cristiana, al principio de mi conversión, recién convertido, le lloré a Dios con todo mi corazón y le dije: gracias, Dios, por haberme sacado de los vicios donde Satanás me llevaba cautivo. Gracias, Dios, por haberme abierto los ojos a lo que es pecado y que no te agrada, y que yo lo iba haciendo pensando que podía hacerlo y a nadie le tenía que importar mi vida. Gracias, Dios, por abrirme los ojos a lo que no te agrada. Gracias, Dios, por haberme sacado de mi familia y haberme hecho parte de tu pueblo. Y le dije: gracias, Señor, porque yo era como una rama de un árbol, es decir, de mis padres, que vivían en otra vida, ignorando a Dios, sin servirle a Dios, sin importarles qué decía ese Dios, aunque tenían una religión, sin embargo no adoraban al Dios verdadero. Y ahí sentí que Dios me arrancaba a mí de aquel árbol como se arranca una rama para plantarla en el terreno de Dios, para al rato ser yo una planta fuerte y de ahí de mí salir muchas plantas, pero plantas de Dios que se plantaran aquí y allá y más allá y más allá. Y déjame decirte, en este momento Dios me revela, en este preciso momento Dios me está revelando que aunque yo pudiera tener 200 o 300 hijos, que eso es imposible. Sin embargo, me dice el Señor que por medio de la palabra de Dios, de la palabra de Él, he llegado a miles y miles de personas que al creer en Él, Dios las arrancó de ahí y las plantó en su terreno, en su jardín, y cada una de ellas ahora son plantas que están abundando ya en el camino de Dios. Ojalá que me estés entendiendo. No solamente hay una bendición para ti y tu descendencia humana, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, sino también hay una bendición que espiritualmente de ti sale algo y se engendra en otra persona, y esa persona ahora ya es como tú, porque tú eres como Dios, y ya estamos todos creciendo en el jardín de Dios. Ojalá que me entiendas. Acuérdate, Dios habló con Abraham, no debería haber hablado porque Abraham no tenía méritos. Dios lo invitó a que caminara con él. Algo nos sucedió también a nosotros, no tenía por qué hablarnos Dios, y de pronto también nos invitó a salir tras Él y a vivir con Él. Y aunque estamos cerca de nuestra familia, sabemos que ya no es nuestra familia, que ahora le pertenecemos a Dios. Y viene aquí en el verso 2 que dice: haré de ti una gran nación.
después de ti, por un lado, tu familia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tu descendencia será grande y será bendita. Y por otro lado, te haré crecer, porque a quien le hables de mi palabra, será como que algo de ti sale y se implanta en aquella persona, y aquella persona lo siente y se tiene que apartar de aquella familia, y esa familia le habla a otra, y así. Y al rato tú cuentas con mucha familia que Dios te da. Mira lo que dice acá al final: haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás bendición para otros. Mira todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mira todo lo que Dios desea para ti. Pero llama mi atención lo que Dios le dice a Abraham. Siempre me ha cautivado eso que Dios le dijo a Abraham. Dijo: te bendeciré primeramente. Le dijo: quiero que vengas conmigo y quiero que experimentes mi bendición, que te des cuenta lo que es ser ahora siervo de Dios, súbdito del reino de los cielos. Quiero que te des cuenta lo que es ser de Dios. Dice: te haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso. Mira qué tremendo. ¿Qué planes tiene Dios para cada uno de nosotros, los que ahora hemos creído en Cristo? Y termina diciendo: y te bendeciré. O sea, tú vas a gozar de los bienes celestiales. Tú te los vas a aprovechar, tú te los vas a gozar. Pero también quiero que me seas bendición para los demás. Te llamo para que te des cuenta que no merecías, pero me manifesté a ti. Te hice un llamamiento para que me acompañaras, y en ninguna parte podrías estar mejor que conmigo. Y te prometo bendecir a tu descendencia, toda tu descendencia. Yo le decía al Señor cuando recién me convertí y que sentí que Dios me había arrancado de mi familia, una de las cosas que me acuerdo que le grité y le lloré y le dije: Señor, hoy arrancas de raíz a este hombre de la idolatría, de la ignorancia, de la oscuridad, de las tinieblas espirituales, y lo plantas, como dice el apóstol Pablo, en el reino de su amado Hijo. Hoy, Señor, me sacas de ahí. No voy a seguir permaneciendo en la oscuridad. Ya no voy más a la condenación eterna. Hoy, Señor, desvías mi mirada. Ya no voy rumbo a la condenación eterna para terminar ahí. Cortaste el camino, Señor. Ahora ya voy para otro lado. Yo tengo 2 hermanos todavía que no han querido servirle a Dios. Y convivo con ellos, y platico con ellos, y me gozo con ellos. Son mis hermanos. Pero yo sé que van para diferente lugar. Que posiblemente nos veamos aquí el tiempo que Dios nos permita. Pero que el día de mañana, si ellos no creen en Cristo y mueren, jamás los volveré a ver. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? Lo que has recibido de parte de Dios, lo que tienes
ahora de Dios es tremendo. Pero déjame decirte, el tiempo se me ha pasado y no hemos más que leído 2 versículos de la palabra de Dios. Y con eso el Señor ha tocado nuestro corazón y nos hemos gozado y ya me pasé del tiempo. Ahí me voy a detener.